Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos. Les saluda el pastor José Luis Damián, pastor del Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Les envío un abrazo desde la distancia, anhelando con todo mi corazón que se encuentren bien. El pasaje del día de hoy nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La palabra de Dios me habla referente a lo que Jesús inició en su ministerio, hablando precisamente en el versículo 23, y dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Una de las cosas importantes que podemos comprender a través de las Escrituras es que Jesús siempre no solamente hablaba la palabra, sino que también Él demostraba con señales y maravillas que el reino de los cielos en realidad se había acercado. Por eso las Escrituras nos dicen constantemente de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si comieran o tomaren cosa mortífera, no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué es importante esta escritura que venga a nuestra mente? Porque la escritura nos dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Evangelio es algo que llega a nuestras vidas para Dios poder acercarse a nosotros y a través de Él anunciarnos buenas nuevas, anunciarnos algo diferente a lo que el mundo constantemente está anunciando. En el versículo 5 del capítulo 3, Jesús, hablando con Nicodemo, le estaba testificando y le estaba diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Juan 3:11 nos está hablando acerca de esta palabra tan hermosa, y Jesús mismo está hablando que es importante que nosotros seamos testigos de que en realidad Dios existe. La Escritura nos dice que si tú te acercas a Dios, necesitas creer que en verdad Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando tú no eres testigo, cuando tú no tienes un encuentro personal con Él, lo único que estás viviendo, con tristeza te lo digo, es religión. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con el dador de la vida, sucede lo que le pasó a Saulo. Saulo era un hombre religioso, Saulo era un hombre preparado, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un erudito de la ley en ese tiempo. Pero cuando él pidió cartas para traer a la iglesia que estaba surgiendo en ese tiempo, para arrastrarlos, para matarlos, dice que camino a Damasco se le presenta el Señor, y él, en ese animal de en donde él iba, dice que cae ciego al ver toda la gloria de Dios. El encuentro que él tuvo cambió su vida de una manera radical. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas en estos días, cambiar nuestras vidas de manera radical. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos. Y si nosotros dudamos, con los milagros, con las señales, con todo lo que hay, que Dios nos ha entregado, es necesario que creamos. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando Jesús viene a consumar un plan de redención escrito en Génesis 3:15. Y dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la Escritura nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Las Escrituras nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto vino Jesús, para poder unir tu vida con Dios, para poder unir tu vida con Él, para poder tener el privilegio de experimentar ese encuentro con Él y ser testigos de algo maravilloso que es estar en su presencia, ver sus maravillas, ver
cómo nos transforma día a día y cómo Él constantemente está hablando a nuestro corazón para que seamos mejores hombres, mejores mujeres, mejores seres humanos. Y la Escritura dice en el versículo 18 del capítulo 3 de Juan, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nadie te va a condenar, aquí solo tú te condenas, aquí solo tú eres el que decides en vida, escucha bien, en vida, a dónde quieres ir. Solamente hay dos lugares en donde nosotros partimos o vamos cuando nosotros morimos. Y esos dos lugares o es el infierno o es el cielo. Así que yo te desafío el día de hoy para que creas en Jesús. Dice la Escritura que todo aquel que no cree ya ha sido condenado, pero no ha sido condenado por Jesús, no ha sido condenado por Dios, no, tú mismo te condenas. Y dice la Escritura en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En estos días he observado que esto es real. La mayoría de las personas disfrutan de hacer las cosas malas. El pecado es atractivo. El pecado, en cierta forma, es como algo delicioso. Pero cuando tú lo pruebas, se te abren los ojos y empiezas a entender que en realidad eso no era tan rico, que en realidad eso no era tan delicioso. La Escritura dice que Dios se acerca a nosotros, pero los hombres o nosotros amamos más las tinieblas que la luz porque sabemos perfectamente que nuestras obras, nuestro diario vivir, nuestras acciones, la manera en cómo nos conducimos, estas son incorrectas delante del Señor. Y por eso no queremos aceptar que la luz venga a nuestras vidas. Y dice la Escritura en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Que hay mucha gente que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Los vemos que siguen igual, siguen con una vida sin rendir frutos, sin hacer frutos, sin dar frutos, porque sus obras son malas, y dice que ellos no quieren acercarse para que esas obras no sean reprendidas, porque muchas veces no nos gusta la reprensión. La Escritura nos dice que el padre que ama corrige a su hijo y lo corrige con vara. Por eso cuando nosotros llegamos a sus pies, cuando nosotros llegamos a Él lo primero que empieza es a corregir nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en desorden. Dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17, anhelamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Santiago 2:19 dice claramente, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay una cosa increíble aquí. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben quién es el Espíritu Santo. Pero ellos no obedecen. Es decir, ellos no se convierten porque ellos ya tienen un juicio. Pero tú y yo, que estamos aquí, que somos seres humanos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros debemos aprender a obedecer, a entender que la luz ha llegado a nuestras vidas y que Dios quiere acercarse a nosotros siempre. La Escritura nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, el día de hoy, yo te desafío a tener ese encuentro personal con Dios. Yo te desafío a que te enamores de Dios, a que vivas una experiencia, no solamente de una experiencia, sino un encuentro, pero un encuentro genuino, un encuentro especial, en donde tú puedas ser testigo de las maravillas que Dios empieza a hacer en tu vida.
Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lo vemos en aquella gente que no quiere por nada tener un encuentro con Dios. Y cuando alguien llega y les predica de Jesús, curiosamente se les hace como un tema aburrido, como un tema en donde, cambiemos de página, cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque soy tu amigo mientras estemos hablando cosas del mundo, mientras estemos hablando de pecado, mientras estemos hablando de cosas que satisfacen a mi carne. Pero cuando una persona llega y te predica de Jesús, entonces ahí hay problemas, hay conflicto. Dice la Escritura en Romanos 1:29 al 31 nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aleluya. Amén. Y dice todavía en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Ese es el problema por el cual mucha gente no quiere acercarse a Dios. Este es el problema por el cual no quieren crucificar su carne. Este es el problema por el cual mucha gente tú la encuentras en las iglesias o la encuentras en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en Cristo, la iglesia cristiana. Y tú los ves que entran y salen igual. Tú los ves que a veces entran con unas cargas y se van con más cargas. ¿Por qué razón sucede esto? Es sencillo, porque no quieren crucificar su carne. Es sencillo, porque la palabra les incomoda, la palabra les molesta. La palabra siempre va a incomodar. La palabra es como una espada que penetra a lo más profundo de tu ser y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es por eso que cuando la palabra se expone, esta incomoda. Es por eso que cuando la palabra se expone, esta incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque la luz llega a las tinieblas y aquellos que están haciendo cosas perversas, aquellos que están haciendo cosas que no agradan a Dios, se esconden y no quieren que la luz llegue a ellos. Esto es sencillo. Esto no hay que buscarle tantas cosas. ¿Por qué? Porque aquellos que quieren acercarse a Dios sin que Dios haga cambio en sus vidas, entonces, lo único que ellos quieren es apagar un poco aquella maldad que está ahí en sus corazones. La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso te encuentras con gente que habla pestes, calamidades, groserías, y que cuando tú le mencionas a Dios, inmediatamente te dicen que estás loco, que es locura. Por eso cuando Jesús se acercaba a la multitud, dice que viendo muchos las señales que él hacía, se convertían. Pero tristemente hoy en día, muchos están viendo las señales, muchos están viendo los milagros que Dios está desatando y ni aún así se convierten. ¿Por qué no se convierten? Porque dice que están atestados de toda injusticia. ¿Y qué significa la palabra atestados? Dice que están llenos. Su carne está llena de este mundo. Su carne está llena del pecado. Su carne está llena de vicios. Su carne está llena del yo. Su carne está llena de toda maldad. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso vemos que la iglesia de Cristo no camina en libertad, no camina en el poder. La Escritura nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos ser testigos de Jehová, de Jesús, del Espíritu Santo, si no tenemos un encuentro con Él, si no hemos aprendido a ver las señales maravillosas de su poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Cuando Él viene y hace esas señales, las primeras señales están en mí, en mi vida. Cuando Él viene, me transforma
me regenera, me limpia, me desintoxica y Él hace de mí una persona nueva. El apóstol Pablo dice que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Iglesia, nos hace falta crucificar nuestra carne. Nos hace falta morir a nuestro yo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amado hermano, termino con esta palabra que quiero hoy compartir. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Solamente Jesús cargó una cruz, fue clavado, fue crucificado, derramó su sangre, fue enjuiciado injustamente para que tú y yo pudiéramos hoy tener libertad. Esa libertad es ocasionada porque la luz ha llegado a nuestras vidas. No la rechaces. Permíteme orar por ti. Precioso Rey, me llego hasta tu presencia, Dios, en este día, presentando a mi hermano, Señor, que está ahí en su celular, que está ahí detrás de ese televisor. Mi Rey, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu luz venga, sature todo su ser. Padre, que tú obres un milagro sobrenatural y que abra los cielos de una manera especial sobre su vida. Mi Rey, gracias. Gracias por el privilegio que me das de poder orar por él. Toma su necesidad, cualquiera que sea. Señor, tu palabra dice, Señor, que el favor de Dios está para con los que te buscan. El hecho de que él esté hoy conectado y viendo, Señor, este devocional es porque tiene hambre de ti. Bendice a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que tengas un excelente y muy bendecido día. Que la gracia de Dios, su eterno poder, te sature, bendiga tu vida, tu familia. Oh, aleluya. Y todo lo que hagas sea prosperado. Bendiciones de lo alto.